están? Bienvenidos a esta nueva entrega de La Clave de Fútbol Infinito. Hoy nos volvemos a vestir de gala y tenemos este elenco de lujo. Así que primero los voy a saludar, después voy a hacer una presentación para que la gente no se nos pierda. Le voy a recordar a la gente que están pendientes o está pendiente la entrega de nuestra mascarilla de Fútbol Infinito, pero vamos a arrancar esta clave. Saludo entonces a Jaime Macías. Primero, ¿cómo estás, Jaime? Bien, Vizca, el gusto de siempre de compartir contigo, con Aitor y con Pepe también. Saludamos entonces también al editor de la revista Panenka, con ese número que ya estoy esperando que lo pongan disponible en la plataforma, Pepe de Uruguay, así que estoy esperando para bajarlo. ¿Cómo te va, Pepe? Digo, Aitor, perdón. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien, enseguida, en cuanto dejemos de hablar, lo subo ahora mismo para que lo podáis tener. La verdad que ha tenido una gran recepción en Latinoamérica y también en España. Y estamos ya ahora trabajando en el número 100, Eduardo. Así que se viene un número también, un número bonito, el número 100. Bueno, y ahora sí, saludo a Pepe del Bosque en la Ciudad de México. Un abrazo, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, querido Vizca, Jaime, también Aitor, al otro lado del charco. Un placer estar aquí en La Clave Infinita. Bueno, a ver, vamos a situar un poco este programa que iba a ir después, en los días posteriores, a la final de la Champions League, brillantemente ganada por el equipo del Bayern. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? El affair Messi, el Messi Gate, como se lo llamó, que terminó con un Messi se queda, fue lo que agarró y nos puso todo en segundo plano. Y esa es, digamos, la grandeza que Messi puede llegar a tener, más allá de ser discutido o no, por lo que consiguió, por lo que dejó de conseguir. Entonces, ahora sí podemos que hay un poco de calma y antes de que empiecen las ligas, hablar, señores, de lo que fue la definición europea, con un campeón, me parece, indiscutido, Aitor, que por números, ¿podemos hablar de que este es el mejor campeón de la historia de la Champions League? Bueno, yo creo que es el campeón primero que ha conseguido, es cierto, unos números más redondos. También yo creo que hay que hablar de una edición muy particular, muy peculiar, en la que las eliminatorias se han disputado en el mayor número de los casos a partido único. Sí, el Bayern jugó 2 partidos menos, pero los ganó todos. Sí, y sobre todo, evidentemente, muy abultado contra el FC Barcelona. Yo creo que sí que es un campeón especial por ese formato que ha tenido la competición, por el hecho de haberse desarrollado además sin público en las gradas, de haberse celebrado en una sede única a partir de los cuartos de final. Pero yo creo que también es un campeón especial porque pocas veces hemos visto a un equipo reaccionar como un moribundo después de que le apliquen un electroshock, tal y como ha hecho este Bayern con Hans-Dieter Flick. Supongo que luego lo abordaremos, ¿no? Pero a mí, cuando hablamos un poco del peso, del influjo, de la capacidad de influencia que tienen los entrenadores, a veces soy un poquito escéptico. Hay pocos casos en los que realmente me tengo que guardar mi escepticismo y rendirme ante la evidencia. Uno de ellos, por ejemplo, es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Pero este Bayern, yo creo que incluso a pesar de haber ganado, por ejemplo, recordemos, con goleada en el estadio del Tottenham en la fase de grupos, creo que era difícilmente catalogable, no se le podía tildar como un favorito a ganar la Champions y además a ganarla como lo ha hecho después de la aparición del exayudante de Joachim Löw en la selección alemana. Señores, pueden participar sobre esta pregunta inicial. Arranco contigo, Jaime. Los números lo avalan, pero ¿qué nos ha presentado en el juego este Bayern que hace que no haya tenido un antídoto por parte de los equipos a los cuales se ha medido? Por ejemplo, han pasado por aquí equipos de la Premier, un Tottenham a la baja en esta temporada, lo decía Aitor, un Chelsea mejor ofensiva que defensivamente que lo termina sufriendo. Ya tenemos ahí el caso del FC Barcelona. Le presenta una alternativa táctica el Olympique de Lyon y la logra superar. Y después en la final, en una especie de ya situación de 2 equipos poderosos, logra marcar la diferencia en una acción muy elaborada, muy puntual, donde este equipo demuestra que, aparte de todo, tiene una gran disciplina táctica y tiene jugadores que juegan muy concentrados en los partidos. Ya vamos a profundizar en sistemas tácticos con Pepe, pero al final es un equipo que tomaba muchos riesgos en búsqueda de una presión alta, de una salida más directa de balón y de recuperar el balón en campo propio. Y esos riesgos se evidencian con que la figura de este Bayern de Múnich en esta Champions fue Neuer, porque Neuer mantuvo el 0
en partidos importantes cuando su equipo la pasó mal, y cuando ya el Bayern se puso en ventaja, ya los podía manejar de mejor forma. Pero los riesgos a los que se exponía con el 0-0 eran altos y solamente manejables con un arquero como Manuel Neuer, el mejor Neuer desde el 2013, justamente la última vez que habían ganado la Champions, a mi gusto. Yo marcaba esta Champions una Champions entre guerras, y creo que los alemanes no son tan románticos, no se casan tanto con el equipo exitoso y hacen los recambios antes que el resto. Si nos ponemos a ver las Champions que ha ganado el Bayern de Múnich, han sido momentos en los cuales los grandes clubes o los más grandes que el Bayern europeos han estado en un proceso de recambio, han estado en un momento de transición que el Bayern ya ha hecho. Ponemos a ver esta Champions, la del 2013, la del 2001, que son los más recientes títulos europeos del Bayern, fueron Champions muy parecidas, con un Madrid y un Barça que estaban en un proceso de recambio, reinicio, y que habían quedado en el camino, y que después el Bayern terminaba llegando a la final frente a equipos que no estaban a la altura del Bayern. El Bayern llega a la final siempre como favorito. No hay una sola final en la historia o un solo título del Bayern en la historia de la Champions en el que el Bayern no haya sido el favorito de cara a la final. Y creo que ese es el mérito. El electroshock del cambio de entrenador, que lo marca Aitor. Me parece que por ahí podemos compararlo con Di Matteo, pero ya sabemos que eso no duró mucho tiempo. Con Zidane y el Real Madrid en la primera de las 3 Champions. Pero más que una revelación táctica de Flick, que en parte la hubo, fue el haber logrado consolidar a piezas como, por ejemplo, Gnabry, que alternaba con Kovac, pero no era una pieza determinante, el haber recuperado a Neuer desde la confianza, el haber logrado recuperar a Müller, que casi que lo querían retirar en el momento donde estaba Kovac, y haber sobrevivido eso a una defensa que no era del todo sólida. Devi lo consolidó, Boateng lo maquilló, Schüle casi no estuvo, y asentó a Alaba. Creo que va un poco más por ahí. Haber logrado ese recambio en el momento más determinante de la temporada. No tengo claro que sea el mejor campeón de Champions, pero sin duda es uno de los mejores, por el tema contextual, por todo lo que ha pasado. Pero este Bayern no te ganaba, sino que te aplastaba. Y únicamente había 2 equipos, desde mi punto de vista, que podían ganarle al Bayern de Flick. El primero era el Paris Saint-Germain, al que le ganó en la final, y el segundo era el Liverpool, que tuvo ese accidente en Anfield contra el Atlético de Madrid del Cholo. Un equipo muy completo, que tácticamente tenía las ideas muy claras, 4-2-3-1, pero que partía de una premisa clara, el físico, porque presionaba muy arriba, lo que comenta Aitor, dejaba espacio a la espalda, pero sabía asumir ese riesgo. Y es muy complicado porque decían, bueno, al Bayern le pueden marcar 1 o 2 goles. Lo pudo hacer el Olympique de Lyon, lo pudo hacer el Barcelona, pero reaccionaba porque tiene pólvora en ataque. Lo de Gnabry, lo de Coman, Perisic, que entró también muy bien, el croata, Lewandowski en la temporada de su vida, junto a aquella de 2012-2013 con el Borussia Dortmund. Ese doble pivote que cambió mucho a lo largo de toda la temporada, porque Thiago se lesiona en la parte final y juega Goretzka al lado de Joshua Kimmich. Luego se lesiona Benjamin Pavard y juega Kimmich como lateral derecho, y Thiago se afianza como el mejor medio centro de la temporada seguramente en Europa. Alaba y la reconversión a defensa central y todo lo que te da en el carril el joven canadiense Alphonso Davies. O sea, es un equipo en un estado de forma tremendo, y si la Champions en fase de grupos arrancara el día de mañana, yo también le tendría que poner una estrellita, un puntito como candidato a este Bayern de Flick, porque me parece que es un auténtico rodillo. Te aplasta, te gana, te convence, y en todas las líneas tiene un recambio generacional importante. Además, hay que agregarle al Leroy Sané de cara a la siguiente temporada. Si necesitaba un poco de vértigo, de electricidad, pues ahora llega Leroy Sané. Sí, sí, desde luego le añade ese punto de velocidad. Vamos a ver si acaba perdiendo a Thiago, que sí que puede ser una baja sensible. Pero fíjate, recopilando un poco todos estos cambios o estos detalles que acabas de exponer, Pepe, detrás de ellos yo creo que subyace la idea de la confianza, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de un entrenador que sí, toca la pizarra, pero no tanto con respecto a lo que había implementado Kovac, sino sobre todo entrega galones, da garantías, confía en jugadores que por ahí estaban medio defenestrados, como decía antes también
Jaime, sobre todo el caso de Thomas Müller, que es clarísimo, ¿no? Totalmente. Thomas Müller que acaba con más de 20 asistencias en la Bundesliga, que daba la sensación de que ya después de que Joachim Löw le descartase para llamarle a la selección alemana, pues estaba ya enfilando los últimos pasos en el fútbol de élite en Europa, a pesar de que solamente tiene 30 años. Ojo, que es que llevamos mucho tiempo oyendo hablar de Thomas Müller y cuando a veces recuerdo, oye, es que Thomas Müller tiene 30 años solamente, ¿no? La gente se sorprende. Después, ese rol de Gnabry como agitador, es verdad que Coman no lo ha tenido tanto, salvo en la final, y en su lugar estuvo sobre todo Perisic, pero para mí la clave está defensivamente. ¿Por qué? Porque un equipo que ataca y que cuando no ataca busca recuperar el balón tan rápido y tan arriba y por lo tanto tiene la línea defensiva muchas veces parada en la línea de centro del campo, es muy importante que alguien pueda corregir. Y eso es lo que le ha faltado al Bayern durante mucho tiempo, incluyendo el periodo de Guardiola. Y con David Alaba y Alphonso Davies, que son futbolistas, yo creo que modernos, que son capaces de ubicarse en diferentes demarcaciones y desempeñar distintos roles, también Joshua Kimmich, por cierto, ha encontrado una defensa que en ese sentido es muy maleable, porque sin ser especialistas defensivos han sido capaces de apagar el incendio y en última instancia, como decía Jaime, apretar el botón del pánico para que aparezca Manu Neuer. Pero David Alaba como central, Alphonso Davies como lateral izquierdo, y no solamente por lo que aporta en ataque, sino también por la capacidad de recuperar luego la posición defensivamente, y Joshua Kimmich por la banda derecha, había muchas dudas, por ejemplo, antes de la final. No sé si recordaréis. ¿Va a devolver a Joshua Kimmich al doble pivote? No, al final acaba apostando por mantener el doble pivote con Thiago y con Goretzka y deja a Kimmich como lateral derecho. Yo creo que por ahí se cimenta un poco una versión de este Bayern, que es verdad, es 4-2-3-1, es tener el balón, pero tenerlo con un sentido dinámico, vertical, dañino para el rival, no tenerlo por tenerlo, no amasar posesión entre la pareja de centrales. Y luego un matiz. Yo sí que le vi frente al Borussia de Dortmund en el partido de Bundesliga que acaba ganando 0-1 con un gol desde fuera del área de Joshua Kimmich, una versión mucho más reactiva. Es decir, yo voy al campo del Borussia de Dortmund, el Borussia de Dortmund se espera que yo tenga el balón y por lo tanto me va a buscar a la espalda y yo lo que voy a hacer es renunciar a esa tenencia de la pelota, que me proponga él y yo ser reactivo. Y le sale muy bien porque acaba teniendo menos posesión que el Borussia de Dortmund, pero acaba ganando esos 3 puntos que al final le acaban dando el título de la Bundesliga. Yo creo que contra el Olympique de Lyon también vimos por momentos un guión parecido, ¿no? En el que no vimos a un Bayern de Múnich tan pletórico como habíamos visto también contra el FC Barcelona, pero que es capaz de ponerse diferentes trajes. Y eso sí que me parece que habla un poco de hacia dónde va el fútbol moderno. Es decir, no especializarnos en un solo guión, no manejar a la perfección un solo libreto táctico, sino ser capaces de ponernos diferentes trajes en función del rival y en función del partido. Hay una cosa... A eso quería ir, perdón, Jaime. A este tema de lo que parece que están marcando en el camino con esta posición de liderazgo los equipos alemanes, porque vimos algo del Leipzig que no termina de explotar, no termina de elevarlo a una siguiente categoría. Por momentos, claro, yo tiro esta frase rimbombante porque las 11 victorias que ha tenido el Bayern de repente me avalan, ¿no? Es decir, es el mejor equipo de la Champions. Nunca un equipo había ganado la Champions ganando todos sus partidos. Juega 2 partidos menos, es verdad. Arriesga menos porque juega un único partido en sede neutral, sin público, probablemente también. Pero a lo que voy es que quizá no sea ese equipo brillante que hemos visto con el Barça de Pep Guardiola, ganador de 2 Champions, con un estilo muy marcado. A mí me recuerda, pero con mucho menos tiempo de trabajo, quizás al Milan, Aitor de Arrigo Sacchi, pero este equipo tiene respuestas para todo y parece como haberse enganchado a cada una de las semillas que sembraron los entrenadores que lo han construido con el paso del tiempo, así todos los actores no fuesen los mismos, porque tiene muchas cosas del de Heinkes, porque tiene muchos aprendizajes de lo que dio Guardiola y quizás con lo que Flick traía de Joachim Löw, este equipo se retoca, se reinventa. Y basta ver, por ejemplo, sí es cierto, sufrió con los pelotazos contra el Lyon si no hubiese estado Neuer, sufrió lo mismo en la espalda contra el Paris Saint-Germain, si no hubiese estado Neuer probablemente otro hubiese sido el resultado. Pero basta ver, por ejemplo, la jugada del gol. Es una suma de detalles, es una salida en largo de Thiago
donde Di María, donde no, Marquinhos no llega, porque Marquinhos tenía que ir a presionar al otro mediocentro y llega tarde. Y después, Di María, que había cambiado de banda con Mbappé, se desentiende de la subida de Kimmich. Y ya a partir de ahí hay un desequilibrio en la defensa del rival que me parece que sirve un poco para ilustrar cómo estos equipos alemanes están atacando, con esa movilidad, con esa capacidad de adelantar piezas, de hacer una radiografía del campo para moverse y explotar los errores del rival. Entonces, pasa Gnabry a la banda, se tira al primer palo a buscar la pelota a Müller, sigue subiendo Kimmich, Di María sigue sin acompañarlo, Paredes intentó cortar una pelota, Marquinhos ya había vuelto por el centro, pero no había nadie que cerrara sobre el medio y por eso estaba solo Coman en el segundo palo. O sea, dentro de toda esa sumatoria de voluntades, ahí estaba este equipo que parecía, Pepe, hecho desde hacía mucho tiempo, porque si uno dice, este entrenador había llegado, ¿cuánto eran ya? 9 meses antes, y tuvo que rearmar un equipo que había despedido después de una goleada terrible al entrenador precedente, uno quizás no lo hubiese creído. Complementariedad, creo que es un buen calificativo para este Bayern. En posicional, te podía dominar en campo rival. Cuando llevaba la iniciativa en campo contrario, tenía fluidez. Cuando podía verticalizar, como el partido puntual contra el Borussia Dortmund, también lo hacía. Entonces, es un equipo camaleónico, inteligente, pero con principios básicos muy marcados, ¿no? Lo que comentamos de la presión, etcétera. Arriesgaba el equipo. Y además, un tema que me parece muy interesante. Yo creo que, por ejemplo, futbolistas como Joshua Kimmich, si hoy en día me dices 5 mejores futbolistas que Joshua Kimmich, me cuesta trabajo. O un centrocampista que cargue mejor el área como León Goretzka, también lo dudo. O de cara al futuro, una mejor pareja de extremos que la que pueden tener con Gnabry y Coman y luego Leroy Sané. O sea, el futuro del Bayern es tan alentador como el presente. Y además, algo que vimos en esta Champions es que la sensación es, si te marcaba un gol el rival, el Bayern reaccionaba. Incluso podía estar abajo en el marcador y el Bayern siempre reaccionaba. Y eso es muy complejo porque va más allá de lo táctico, es un tema mental, es un momento de forma en donde sabíamos que el Bayern era el mejor equipo del mundo. Mira, hablaba Vizca de la evolución de este Bayern, Héctor también, de cómo es camaleónico, de lo mucho que puede cambiar. Y en cierta medida podíamos haber estado hablando del Liverpool de Klopp, que lo hemos visto ganar en campo rival con posesión y destruyendo a los rivales y también siendo muy vertical y esperándote un poquito más atrás. Bueno, los dos son alemanes. Creo que es el mejor momento de los entrenadores alemanes como un total. Siempre ha tenido grandes entrenadores, pero hoy podemos destacar 4 o 5 nombres de entrenadores alemanes que están entre los 10, entre los 15 mejores entrenadores del mundo, y no solamente basándonos en los éxitos, sino en cómo juegan sus equipos y cómo pueden mutar sus equipos. Eso desde lo táctico, pero también yo vuelvo al punto donde me parece que el Bayern saca una gran ventaja haciendo un recambio generacional antes de tocar fondo. El Barça lo está haciendo después de tocar fondo. El Madrid lo hizo después de tocar fondo. La Juventus no lo está haciendo y ya mismo toca fondo. Ahí está la gran diferencia, me parece. Aitor hablaba de lo físico. Esta presión tan intensa, ser camaleónico con los diferentes sistemas, necesitas un equipo que, más aparte del talento, tenga un gran estado físico, porque es muy desgastante aguantar atrás y ser directo, o presionar como presionan estos equipos. Y las piezas ofensivas más veteranas que recambia el Bayern son las que le permiten hacer esto. Porque esta presión tan agresiva no la puedes hacer con Robben y Ribery. Porque físicamente no la pueden hacer. Más allá de que pueden tener más calidad, más experiencia que Coman, que Gnabry y compañía. Y estamos apuntando a eso. Creo que el fútbol está volviendo a priorizar lo físico, entendiendo que los nuevos sistemas tácticos requieren de un gran fondo físico para poder ser aplicados. Sí, yo simplemente haría un pequeño matiz porque aquí, al menos en España, se ha visto o se ha dado bastante pábulo a la teoría de que determinados equipos eran mayores porque no podían aplicar esa presión alta.
Y yo creo que el Bayern precisamente nos ha enseñado que estado físico y convicción, es decir, creencia en la idea de que yendo a la presión voy a ser capaz de robar más alto y más rápido, no siempre va unido a la fecha de nacimiento que figura en tu pasaporte. Hay varios jugadores que componen esa columna vertebral del Bayern de Múnich que están o rozando los 30 o por encima de los 30 años. Hablo de Boateng, hablo de Thiago, hablo de Thomas Müller, hablo de Lewandowski, hablo de Perisic. Son 5 sobre los 10 que componen el grupo de futbolistas de campo, excluyendo a Manu Neuer, que tiene 35 años, si no me equivoco. 34. Por lo tanto, no podemos hacer una equiparación de futbolista por encima de los 30 años igual a futbolista inhábil para este tipo de fútbol que, como comentaba antes ahora Jaime y también Pepe, da la sensación de que cada vez más demanda. Con respecto al debate sobre entrenadores alemanes, el año pasado por estas mismas alturas, bueno, de hecho un poquito antes, porque acabó la temporada en junio, estábamos todos preguntándonos, todavía no aquí en Fútbol Infinito, pero cada uno en su grupo de trabajo, si estábamos ante el albur de una nueva era de dominación británica, porque recordaréis que había habido final British o English en Europa League y también en Champions. Y yo me mostré un poco cauto en ese sentido porque creo que si ha existido alguna vez, hace ya tiempo que las dominaciones nacionales monolíticas como bloque han pasado a mejor época. Estamos en una sociedad absolutamente globalizada, con influencias cruzadas procedentes de 1000 sitios, y creer que todos los equipos españoles juegan de una manera, que todos los equipos italianos practican el catenaccio, que todos los equipos ingleses son intensos, creo que eso ha pasado a mejor época. Lo que sí creo es que está en boga una determinada idea de fútbol. Y casual o no casualmente, esa idea de fútbol creo que tiene una cuna concreta. Y esa cuna concreta es Ralf Rangnick como ideólogo. Totalmente. Y convivencia 2013, 2014, 2015 de Josep Guardiola y Klopp. Uno en el Bayern de Múnich y el otro en el Borussia Dortmund. Y yo creo que de esa convivencia de Ralf Rangnick ya como director de fútbol en Leipzig y de Pep Guardiola en el Bayern y Klopp en el Borussia Dortmund, ha ido saliendo una especie de mezcolanza en el que los equipos gustan de tener el balón, gustan de construir desde atrás. Por eso, como decía antes Pepe, el Bayern es un equipo que construye, que si le dejas construir, te va a construir y te va a generar y te va a encontrar huecos y va a tener altas cuotas de posesión, no le va a hacer ningún tipo de asco a tener 60-65% de balón, pero que si le toca contragolpear, ahí se va a coger al pressing y al gegenpressing de Klopp. Y por lo tanto son equipos que manejan prácticamente todas las fases del juego. Manejan el posicional, manejan las dos transiciones, muy importantes en Alemania. Manejan, como consecuencia de las dos transiciones, necesitan un estado físico muy alto. Como tienen un estado físico alto, pueden ejercer ese gegenpressing arriba, recuperar rápido y dañar. También manejan el balón parado. El balón parado aquí en España, sobre todo por según qué corrientes, se ha minusvalorado muchísimo. Se ha considerado algo que no formaba parte del juego. Con lo cual, cuando tú manejas todos los registros que te puede proponer un partido, ostras, estás mucho más cerca de poder conseguir ganarlos. El Borussia Dortmund, quizá con menos recursos, con un camino un pelín diferente al que plantea el Bayern, tampoco se quedó tan lejos de dejar fuera del camino al Paris Saint-Germain. El RB Leipzig es verdad que acabó cayendo en semifinales, pero se cargó al Atlético de Madrid. Y se cargó al Atlético de Madrid precisamente tirando de versatilidad, de adaptabilidad, de ser capaz de plantear un partido absolutamente imprevisible para el rival. El Atlético de Madrid no sabía contra qué estaba jugando. No sabía si estaba jugando contra una defensa de 3 centrales, si estaba jugando contra una defensa de 4 piezas. En ningún momento el Cholo Simeone fue capaz de identificar por qué el RB Leipzig fue capaz de tener superioridad numérica en las 3 franjas principales del juego. Salida, generación y finalización. Por lo tanto, yo creo que más allá de poner la bandera, que entiendo, del fútbol alemán, yo creo que es esta idea de fútbol dinámico, partiendo de la idea de posesión, pero sobre todo una posesión dañina, mucho hincapié en el tema del pressing y del gegenpressing, y por lo tanto yo creo que eso
lo vamos a empezar a ver, o lo estamos viendo, protagonizado por entrenadores alemanes, pero no me extrañaría, por ejemplo, y como ya ha reclamado Jorge Valdano en España, que el fútbol español ahora, de la misma manera que el fútbol alemán copió el tiki-taka, ahora sea el fútbol español el que empiece a copiar esta idea de juego que viene de Alemania. Uh-huh. Queda claro entonces, después vamos a hablar un poco de lo que se puede llegar a perfilar en cuanto a era cuando en el final tratemos de proyectar sin ser visionarios o sin pretender serlo, qué es lo que puede llegar a ocurrir con estos equipos en la próxima temporada o con los grandes que tienen que tratar de reaccionar, porque va a haber una reacción. Pero lo que podemos dejar en claro es que más allá de que sea o no sea el Bayern el mejor, me parece que es un equipo que dejará una marca, que está marcando la evolución de un estilo, está marcando este presente como lo marcó la temporada pasada el Liverpool un poco más accidentadamente, porque se vio al borde del precipicio contra el Barça y se pudo recuperar con más épica que otra cosa, pero lo hizo. Y ahora sí, estamos viendo algo, me parece, mucho más pulido. Esta es una joya mucho más acabada, una piedra mucho más acabada que las anteriores, y que por eso me parece que este equipo es un campeón, creo yo, señores, indiscutido, cuya figura podemos discutir si es Neuer o si es Lewandowski, pero no podemos pasar por alto, aunque no estuviera presente en la final, marcando a este gran artillero polaco que viene detrás de los míticos goleadores de Europa, aunque lógicamente en la era de los 100 y pico de goles de Cristiano con la selección, casi 130 en la Champions, por ahí le anda Messi. Nadie habla del polaco, Pepe, y me parece que es un jugador descomunal, que por sola presencia en esa jugada de ese gol de tantos detalles, él hizo que apareciera un hueco sobre el fondo de la defensa, porque en ese ir y venir, cuando llega Goretzka, cuando se mueve Müller, cuando aparecen las camisetas rojas, descuidan a uno, porque a Lewandowski no se le podía dar un metro. Es que Lewandowski es más que un rematador, es un 9 muy completo. Obviamente todo el mundo se queda con sus grandes remates, con la cantidad de goles que ha marcado, pero es súper inteligente ofreciendo apoyos, poniendo de cara a sus compañeros, le avientas una pelota y el tipo te descarga muy bien en juego directo, con el pecho te baja una mecedora. Y yo diría que es la tercera mejor versión de Robert Lewandowski. La primera la vimos con Klopp en aquel Borussia Dortmund que pierde la final de Champions, curiosamente, contra el Bayern Múnich. La segunda la vimos con Pep Guardiola en ese conjunto bávaro que era tremendo, temporada 2015-2016, que también sufre un accidente. Yo lo equiparo mucho con lo que le pasó al Liverpool esta temporada, porque cae contra el Atlético de Madrid, y aquel Bayern Múnich, sorpresivamente en semifinales, cae contra el Atlético, que a la postre perdería la final de San Siro contra el Madrid. Entonces, en esta tercera gran versión de Robert Lewandowski, yo creo que ha sido un jugador imponente, ha sido el goleador que hemos visto en temporadas anteriores, pero está mejor arropado. O sea, yo creo que a Lewandowski siempre le pedíamos que en la Copa de Europa tuviera su temporada y por fin la tuvo. Sí, es verdad que quizá le reprochaban, Pepe, no sé si estás de acuerdo conmigo, el fallar en los momentos decisivos, ¿no? El no aportar no tanto gol. El no aparecer. Sí, no aparecer tanto en partidos tipo cuartos, semis. Es verdad que eso quizá le ha faltado un poco más, no ha sido el caso de esta temporada. Yo sí que creo que él ha ido... Cuando le hizo aquellos al Real Madrid, que sí. Se va a comer la cancha en la próxima década, y eso fue hace 7 años. Y bueno, Lewandowski fue madura. Lo que decía Pepe, es la primera aparición, después hubo una resurrección, y esta es la segunda resurrección del polaco. Sí, y es otro que solamente tiene 32 años, es decir, que también da la sensación de que venimos hablando de Lewandowski desde la década de los 80. Simplemente yo creo que es un tipo que ha entendido muy bien esa transición hacia donde nos conduce el fútbol. Tú ves una foto de él hace 10 años y ves cómo está ahora y te da la sensación de que es su hermano con el abono VIP al gimnasio, porque está absolutamente cuadrado. Y yo creo que además le ha hecho muy bien ese factor de rejuvenecimiento, sobre todo por las alas, ¿no? El hecho de que Ribéry y Robben, bueno, ya no vamos a descubrir que eran grandes jugadores, pero desde el punto de vista del trabajo que se requiere para un equipo con una idea de presión adelantada, evidentemente no iban a participar, no participaban tanto
como lo puedan hacer, por ejemplo, Coman y Gnabry, eso a él le ha venido muy bien. También encontrar en Thomas Müller un socio que a principio de temporada no daba la sensación de que pudiera estar en el estado de forma que ha estado. Recordemos que hubo momentos en los que Coutinho, el propio Perisic, aparecían en esa zona por detrás del delantero, y en el momento en el que Thomas Müller dice, oiga, yo vuelvo y vuelvo con toda la confianza que ahora me otorga Flick y que antes no me ha dado Kovac, pues empieza a generar asistencias de las cuales se ha beneficiado en muy buena medida también Lewandowski. Es un jugador que nunca sabemos si a lo mejor hubiera podido dar un nivel todavía un poquito más alto en un equipo, y no quiero decir que el Bayern no sea un equipo super top, pero daba la sensación de que era un delantero para el Real Madrid. Finalmente no se acabó dando, se acabó quedando un poco en contra de su voluntad, y esto no suena de este verano, se acabó quedando en contra de su voluntad y al final le ha dado muchísimos éxitos al Bayern. Yo tengo mis dudas de si se hubiera podido adaptar al Real Madrid cuando lo quisieron llevar al Real Madrid, porque era el momento donde tendría que haber convivido con Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Y creo que Lewandowski nos ha mostrado que es el único 9 clásico que se ha podido adaptar a ser un 9 moderno. Que es alguien que te puede participar en todos los goles sin la obsesión de ser el último rematador, pero que el momento que es el último rematador no te perdona. Y tenemos ejemplos de Benzema y Firmino, por ejemplo, que son el 9 moderno, que te participan en todos los goles, pero que quizás a veces cuando tienen que romper la defensa por derribo, no son capaces de hacerlo. La clásica frase de no te hacen un gol feo, todos son golazos, y a veces se gana con goles feos. Creo que eso es lo que nos ha mostrado Lewandowski a los 32 años. Quizás encontró eso un poquito más tarde. Por eso su mejor Champions es esta, o una de sus mejores Champions es esta. Además, su evolución, porque cuando llega a la Bundesliga, procedente de Lech Poznan, Lewandowski era más un segunda punta y por eso también ha sabido modificar su estilo. Por jugaba ejemplo, el peruano arriba. ¿Cómo se llamaba? Era el goleador del Poznan. Ay, ¿cómo se llama el peruano que juega el Cienciano? Él era el titular y Lewandowski jugaba al lado de él. Y de hecho, estoy hablando? Sí, y además llega el Borussia Dortmund. Y en el Borussia con Lucas Barrios, ¿no? Eso, claro. Exactamente. O en la selección polaca, muchas veces juega Milik libre y luego Lewandowski juega como ese segunda punta. Todo lo que hemos visto en ese proceso evolutivo del polaco, también por la calidad de entrenadores que ha tenido, ¿no? Klopp, Guardiola, Ancelotti, o sea, ha ido añadiendo virtudes a su repertorio para tener esta gran temporada. Y decía, ahora está mejor arropado porque yo creo que no le tocó el prime de Robben y Ribéry. Es cierto, en 2016 todavía eran grandísimos futbolistas, pero no eran los de 2013. Es el peruano. Exactamente. Era un 9 grandote que jugaba con él arriba en el muy físico. Sí. Bueno, creo que quizá lo último a nivel grande de Robben y Ribéry lo vimos en la final de Wembley en el 2013. Estaba sufriendo esa final del otro lado de la cancha Robert Lewandowski, y después él llega en ese punto de la transición de ese ataque. Y también, ¿cómo no mencionar a este hombre que sabe jugar en los espacios libres? Porque le preguntan a Müller, ¿y usted dónde juega? Y yo juego en los espacios libres que voy encontrando. ¿Cuál es la definición de él? No es extremo. Guardiola lo quiso poner en el mediocampo, lo quiso poner incluso de mediocentro. No iba ni de mediocentro, no iba de punta, por la banda. Primera punta no es tampoco, pero él es como una... puede ser, no sé, un colibrí o una mariposa. Está moviéndose alegremente por esos espacios y logra compensar al equipo en jugadas de presión y en jugadas para sacar ventaja sobre el error en pos de conseguir un gol. Por eso tiene asistencia, por eso tiene gol y por eso es, creo yo, el único superviviente del Bayern de la final que había perdido el equipo bávaro en Madrid frente al Inter en 2010. Pero bueno, esta Champions nos dejó un gran campeón y nos dejó muchas decepciones, señores. Voy a comenzar con Jaime. Para mí la primera decepción es la primera que cae porque es el que más lejos había llegado la temporada pasada y es el caso del Liverpool, Jaime. ¿Qué le faltó al Liverpool? ¿Por qué el Liverpool cae
en una ronda de octavos de final ante un equipo como el Atlético de Madrid, que parece que la única virtud que tuvo, aparte de ese planteo feo de Simeone, porque no me sale otra cosa, es valiente. Valiente. Hay que ser muy valiente para tirar todo el equipo atrás a defenderse, pero está bien, te lo doy. El Cholo fue muy valiente y tuvo a Oblak, pero con eso sacó al Liverpool, y el Liverpool constituye, para mi gusto, la primera de esta Champions. Al campeón de Champions y el equipo que le remontó 3 goles al Barcelona, le faltó carácter y personalidad. Se vio superado por la situación del partido en la ida, se vio superado por aquel gol, porque no podemos hablar de táctica con el 0-0, porque no se jugó nada hasta que se puso en ventaja el Atlético de Madrid. Y el Liverpool se vio superado por esa desventaja, porque se le juntó en la cabeza el cómo vamos a romper a este equipo que está metido atrás, venimos invictos y estamos ganando muy sobre la hora. Y después se le comió la cabeza, tanto así que tiene que sacarlo a Sadio Mané, porque Sadio Mané estaba al borde de la expulsión, totalmente desencajado al descanso. Creo que eso es lo que le pasa a Liverpool. Y el Liverpool, no me voy a olvidar de aquella reacción que teníamos visca de la ida, cuando decíamos, Klopp, por primera vez en su carrera, se fue hablando de Anfield. No se fue hablando del partido, no se fue hablando del resultado, no se fue hablando de la táctica. Se fue apelando a la mística de Anfield, pensando en la remontada. Y ahí ya te daba a entender que no sabían qué diablos les había pasado en el Wanda aquel día. Y el Liverpool juega mejor la vuelta, merece clasificar la vuelta, tiene el marcador para llevarse la vuelta porque se pone en ventaja por primera vez en el eliminatorio y que la largue, y el equipo se vuelve un atado de nervios en el primer minuto de los 180 en los que la eliminatoria está a su favor, y se empieza a equivocar. Se equivoca el uno, se equivoca el otro, juegan para atrás, se equivoca el arquero, y hasta ahí se acabó. O sea, el Atlético de Madrid aquel día, más allá de si te gustó o no te gustó, o si jugó a ganar o jugó a no perder, fue un equipo desde el carácter inquebrantable. Y el Liverpool fue un atado de nervios. Pero bueno, hay matices, hay matices, ¿no? Un equipo que tenía la obligación moral de ganar la Premier, que parte después del pistoletazo con una ventaja que va armando, encuentra las dudas del sitio, o sea, ve que no se le puede escapar o que no se le debería escapar la Premier. Quizá también eso influyó en que se generó un desgaste en muchas piezas importantes. Henderson se lesiona en la ida, Alisson no aparece en el partido de la vuelta, entonces había gente que de repente no estaba en tan buen nivel por todo el desgaste, por el Mundial de Clubes. Entonces en algún momento iba a tener que ver una curva baja de rendimiento. Y por toda esa exigencia de toda la primera vuelta, del Mundial de Clubes, de que en enero el equipo no se te cayera, se te terminó cayendo entre febrero y marzo, y bueno, después logra, con la gran ventaja que tenía el título de la Liga, que era el gran objetivo, pero en el fondo me da la sensación de que es una muy buena temporada, una temporada histórica para el Liverpool, pero que pudo haber sido más, Pepe. Totalmente de acuerdo. Mira, lo de Anfield contra el Atlético de Madrid, para mí es un accidente. En el fútbol pasa, el Liverpool pudo haber goleado al Atlético de Madrid, pero apareció el factor de los dos arqueros por parte del conjunto colchonero, uno de los 3 mejores arqueros del mundo, Jan Oblak, que es una barbaridad, el esloveno, y por otro lado, que estaba Adrián cubriendo el hueco que dejaba por la lesión a Alisson Becker. Entonces, a partir de eso se entiende la eliminación del Liverpool. Pero en términos generales me ha parecido una temporada redonda. Para mí era el principal candidato hasta finales de 2019 para ganar la Champions, para repetir. Porque línea para por hacer una línea, dinastía quizá, para hacer una dinastía. Seguramente, porque tiene un tridente ofensivo que se entiende a la perfección, con Firmino que es más un falso 9, con Salah que entra como cuchillo en la derecha, con Mané que a veces es extremo y a veces es media punta, pero que parte desde la izquierda, los 3 en el medio campo, Wijnaldum, obviamente de medio centro Fabinho, Jordan Henderson como interior derecho. Yo nunca pensé que Henderson llegara a alcanzar este nivel. Tiene quizá la mejor pareja de laterales en el mundo, junto con el Bayern, si consideramos ahí a Joshua Kimmich, entre el escocés Robertson y Trent Alexander-Arnold.
Van Dijk hace bueno, o sea, si a mí me ponen al lado de Van Dijk, seguramente juego una Copa del Mundo. Entonces, ya sea Joe Gómez, sobre todo, que la verdad ha mejorado mucho. No sé, Liverpool a mí, si hablábamos de que el Bayern de cara a la temporada 2021 es uno de los candidatos a pelear por la orejona, yo también pongo ahí al Liverpool de Jürgen Klopp, aunque me parece que cometieron un pecado, y ese pecado tiene nombre propio, se llama Timo Werner y lo fichó el Chelsea. Hay que reinventarse cuando estás arriba, no cuando ya empiezas a la baja, y yo creo que tenía todas las papeletas en Liverpool para llevarse al futbolista exfutbolista de Leipzig. Era el ideal para poder redondear ese ataque, a veces cambiar a 4-2-3-1, como Klopp lo hacía en el Borussia Dortmund, o mantener el 4-3 y colocar a Werner o como extremo izquierdo o como centro delantero, porque Werner, que era un delantero muy de ruptura, también en este último año ha crecido mucho yendo al apoyo, manejándose entre líneas y demás. Entonces el Liverpool me parece un equipazo, pero cometió ese pecado. Bueno, Aitor, pasamos porque si no se nos va a ir el tiempo y vamos a terminar haciendo una clave de 2 horas, una clave demasiado larga. Pero vamos a hablar para mí, no lo vamos a clasificar a los equipos que han quedado de ver, porque vamos a poner este título muy, bueno, el personaje no hace falta mencionarlo, pero ese título duro. Real Madrid. El Real Madrid. ¿Qué pasó con el Real Madrid? Volvemos a lo mismo, quizá más o menos misma situación que con el caso del Liverpool. La obligación de ganar algo, que ese algo fuese la Liga, un esfuerzo muy grande después de la salida del confinamiento, que hizo que ese Madrid de Zidane, con Ramos como emblema, que no está en la definición frente al Manchester City, cayera ahí cometiendo muchos errores en el otro central que era Rafael Varane, y quizás ese es uno de los puntos que condena al Madrid. Un Madrid que tuvo un paso gris por la fase de grupos con esa derrota frente al Paris Saint-Germain, eso lo termina condicionando para tener que definir en octavos primero en casa y luego fuera, y encima de todo le toca un equipo como el de Guardiola que también está dentro de esas decepciones. Sí, a ver, yo creo que en el caso, por agrupar un poco, ahora sí que voy a tirar de nacionalidades, por agrupar a los 3 equipos españoles, lo que ha sucedido, si recordaréis, hablábamos también en el caso de cuando cerrábamos la liga, ¿no? Cuando hacíamos un poco de balance de la liga, hablábamos de una liga de transición, una liga en la que el Atlético de Madrid había empezado y se había declarado en año de transición. El Real Madrid empieza un poco esa transición y el FC Barcelona no ha entendido que tenía que empezarla, es decir, las 3 relaciones con el concepto de la transición, yo creo que en los 3 equipos españoles de Champions han pesado en diferente manera, pero han pesado, y en concreto en el del Real Madrid, pues es hijo absolutamente de un fin de temporada que se entendió como que se tenía que aprovechar las dudas del FC Barcelona, se aprovecharon, pero el Real Madrid venía de un partido en el que había sido ampliamente superado por Pep Guardiola, ¿no? Desde el punto de vista táctico, en ese enfrentamiento yo creo que vimos a un Manchester City más cauto. Yo en alguna ocasión he utilizado la palabra cínico, pero casi como elogio, ¿no? Porque habíamos visto a los equipos de Pep Guardiola, sobre todo al Manchester City, caer repetidamente en Champions, recordaréis, contra el Mónaco, contra el Liverpool, contra el Tottenham, siempre tratando de ser muy fiel a su idea original, y yo creo que precisamente por los defectos, por las grietas que esa idea original presenta, es por donde los rivales le hacían muchísimo daño. Esta vez Pep Guardiola, al menos en ese enfrentamiento contra el Real Madrid, entendió que tenía que ser mucho más reactivo. Lo fue tanto en el Bernabéu como especialmente también en el partido de vuelta en el Etihad Stadium, y vimos a un Manchester City hacer algo que normalmente no solemos ver, pero es que también vimos a un Real Madrid intentar hacer algo que jamás le había visto hacer, que es tratar de salir combinando, no ya desde el área grande, sino desde el área pequeña, con los centrales pegados a la línea de fondo, que eso es algo que, sinceramente, aparte de los riesgos que implica, requiere un trabajo táctico que quedó claro que el Real Madrid no presentaba. Y lo intentó una, otra y otra vez, y ahí ya creo que hay un defecto quizá de guión o de dirección de campo, pero también hay un momento en el que hay algún jugador que tiene que leer esa falla, tiene que leer ese defecto.
y eso no se leyó por parte ni de Courtois, ni de Eder Militao, ni de Varane. Evidentemente no estaba Ramos y esa baja se notó muchísimo, y a partir de esos fallos fue como el Manchester City fue capaz de descarrilar absolutamente al Real Madrid, ya solamente en la primera parte. Bueno, ahí está un poco lo del Madrid, ¿no? No fue una temporada, o sea, fue, me parece, el Madrid supo manejar el timing de haber colocado, y ya lo dijimos esto en la Liga, en ese mes y medio todas las fichas para poder ganar la Liga, y me parece que con eso gana un poco de aire la próxima temporada. También en este punto de transición, con muchos jóvenes, debería ser mejor. Sí, Pepe. Un detalle que me parece muy importante de cara al futuro del Real Madrid. El relevo de Modric. La temporada pasada vimos lo de Fede Valverde, que es un jugador de otras características, más de llegada, más de recorrido, también tiene sensibilidad con la pelota o ha ido sumando poco a poco sensibilidad con la pelota, pero no es Modric. Hay que ver qué es lo que pasa con Ødegaard. A Ceballos lo han mandado cedido al Arsenal y yo creo que tenía papeletas para poder al menos tener una oportunidad en el equipo de Zinedine Zidane. Entonces yo creo que tras la época de Xavi y Iniesta, la mejor pareja de interiores que he visto en Europa reinar es Modric-Kroos. Y ahora el madridismo seguramente se pregunta, y después del croata, que ya está en la barrera de los 35 años, ¿qué sigue, no? ¿Qué va a pasar? Ødegaard ya tiene realmente la calidad y el temple para poder asumir ese rol de media punta interior derecho. Si la camiseta le pesa. Porque una cosa es jugar con la de la Real Sociedad, con todo respeto al equipo Chururdín, pero jugar con, bueno, ahora no hay 85.000 personas en el Bernabéu, pero con todo este reflejo mediático que implica eso. Ødegaard llegó muy joven al Madrid y sufrió para encontrar un lugar que todavía no lo ha encontrado. Entonces, a ver si él es ese jugador. El experimento Ceballos le funcionó más a Arteta que al propio Madrid. Totalmente. Es un jugador sí, pero también creo que incide mucho la confianza que Ceballos nota por parte del entrenador. Y Zinedine Zidane en ese sentido te diría que es muy tajante, ¿eh? Porque antes hablaba Pepe del papel de los laterales en el Liverpool, del papel de los laterales en el Bayern de Múnich. Tú imagínate un Real Madrid con Achraf Hakimi como lateral derecho y con Sergio Reguilón lateral izquierdo. Y ese Real Madrid no va a suceder mientras Zinedine Zidane siga siendo entrenador. A mí me parece que Zidane quiere evitar los debates. Él sabe que hay jugadores, sobre todo canteranos españoles, que sus suplencias generan mucho debate. Y como él sabe que no van a ser indiscutibles, prefiere que no estén a que no haya el debate. Él sabe que nadie lo va a mirar mal si juega Mendy o si juega Marcelo. Pero si está Reguilón ahí, él quiere evitar ese debate, así como se sacó de encima a Keylor porque quería evitar el debate de la portería, sabiendo que uno iba a jugar, otro no. Un punto más sobre el Real Madrid, la cuota goleadora. Este es un equipo que sufrió para marcar, que sufrió muchísimo para marcar y que no tiene alguien que por derribo le pueda dar goles, inventarse Jaime, goles. Desde que se fue Cristiano ha hecho 34 goles, está bien, contabilizando los de la selección Sergio Ramos, o sea, 17 goles por temporada. Ramos es casi tu carta principal de goles. Es evidente que al equipo le falta algo más allí adelante. Ese es un problema del Madrid de cara a la próxima temporada. Bueno, hay muchos puntos de deuda. Vinicius que insinúa y no termina jugadas, no termina ni con asistencias ni con goles. Entonces, Jovic. Jovic, ahí por esa banda donde juega Vinicius, con todo respeto a Vinicius, que es muy joven y tiene mucho talento, el equipo determinaba 50 goles por temporada y te armaba otros 10 más, 15 más. Entonces es un déficit muy importante. Pero bueno, llegó el momento ahí redoblantes para el gran fracaso, Aitor, de la temporada, que es el Fútbol Club Barcelona. Ya un poco hemos develado, hemos corrido la cortina para ver qué es lo que hay en un equipo que debió haber empezado la transición por dos motivos, me parece, Aitor. Por el motivo político, porque era mucho más oportuno para Bartomeu, incluso para intentar salvarse, hacer que la transición fuese la temporada pasada con la mesa servida después de la debacle de Anfield y con el aparente ciclo de Valverde terminado, caducado, vencido, pese a que se había ganado la Liga. Entonces, es evidente que este Fútbol Club Barcelona no supo manejar los tiempos, aferrado a ciertos íconos que le más o menos garantizaban una continuidad. Pero ese proceso se extendió un año más y es como que
Se acabó pudriendo, ¿no? Ese proceso se acabó pudriendo. En el cajón había frutas podridas que terminaron pudriendo otras más, y entonces prácticamente lo que hay que hacer, hay que tirar, salvo 2 o 3, hay que tirar todo el cajón. Todo el cesto, sí. Yo creo que más que hablar de continuidad, aquí en Barcelona se ha utilizado mucho, y me parece una palabra perfecta, la inercia, ¿no? Se ha intentado gestionar la inercia en los últimos años, y para gestionar la inercia daba la sensación de que Ernesto Valverde, que igual no lo pondríamos entre las 10 mejores pizarras de Europa, pero sí que dio la sensación de ser un buen gestor, porque fue capaz de manejar con relativamente mano izquierda el vestuario, un vestuario complicado, y sobre todo fue capaz de conseguir títulos, que al final es lo que de alguna manera apaciguaba el entorno. Por mucho que hubiese muchas voces dentro de este entorno barcelonista, que sabéis que es muy exigente desde el punto de vista del estilo, que ya señalaban las carencias de este modelo que año a año se iba dejando jirones de brillantez. Dicho esto, la cuestión política es fundamental, porque al final un equipo como el FC Barcelona, que no es un equipo ni muchísimo menos menor, que ha conocido 5 directores deportivos en los últimos 5 años, evidentemente tiene un problema. Tiene un problema de dirección, tiene un problema de junta directiva, tiene un problema de idea de futuro, de hacia dónde quiere ir y con quién quiere conseguir llegar hasta esos objetivos. Tú puedes fallar en un director deportivo, pero si el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto siguen cometiendo los mismos fallos, yo no coincido con aquellos que dicen que la junta directiva no ha reforzado, no ha tratado de acompañar mejor a Messi, que esa es la gran frase que se ha dicho siempre, ¿no? Hay que acompañar mejor al mejor jugador del mundo. Yo no creo que no se le haya acompañado. Se ha ido a buscar a un jugador como Griezmann, que era uno de los 3 o 4 mejores jugadores de la Liga Española. Se ha ido a buscar a Coutinho, se ha ido a buscar a De Jong, se ha ido a buscar a Umtiti. Se han ido a buscar futbolistas que lo que hay que analizar es por qué luego han rendido tan lejos de lo que habían enseñado antes de llegar al FC Barcelona, porque Griezmann no es el Griezmann del Atlético de Madrid, De Jong no es el De Jong del Ajax de Ámsterdam, Coutinho parece el hermano deprimido del que jugaba en el Liverpool, Dembélé está constantemente lesionándose cuando no se había lesionado nunca. Es decir, hay muchas fallas, y yo creo que esas fallas nacen de una junta directiva, para mí, inhábil, ya inhabilitada para seguir gobernando los destinos del FC Barcelona, y sobre todo también yo creo que el pecado capital, muchos hay, pero el pecado capital es haber perdido la conexión con el vestuario. Y cuando tú pierdes la conexión con el vestuario, pues al final acabas quedándote rehén de ese vestuario que ha ganado tanto, al cual tú no eres capaz de alimentar, no eres capaz de renovar, no eres capaz de controlar, lo pierdes absolutamente de control, y ahí es muy difícil. Metes a Setién, que es una auténtica caja de bombas, y Setién venía yo creo que para enriquecer un poco desde el punto de vista táctico un equipo que se había ido dejando llevar en ese sentido, en la pizarra, y el resultado es que ni consigue meter en vereda a un equipo que ya estaba muy acostumbrado, no quiero que se me entienda mal, pero acostumbrado a holgazanear desde el punto de vista táctico, ¿no? Entonces, tratar de revertir eso en 6 meses, cuando la temporada ya está empezada, es muy complicado, y encima lo que tenía bueno Valverde, que es la mano izquierda con el vestuario, la pierdes completamente. ¿El resultado? Pues el resultado es abultado, pero a mí sinceramente no me sorprendió. Me sorprendió la cantidad de goles que encajó, pero no me sorprendió que el Bayern le pasara por encima. Hay una cosa, Aitor, que tú decías, el éxito de Valverde fue la gestión. Y claro, cuando tú traes un entrenador que es un gran gestor, quiere decir que ya la plantilla está cargada de vicios y aburguesada. El simple hecho de que tengas que gestionarla quiere decir que hay algo ahí que tiene que ver extra futbolístico y que tienes que gestionarlo. Y se enfoca mucho en la figura de Messi y por qué no rinden alrededor de Messi quienes llegan a ocupar esa posición o en la zona cercana a Messi. Pero yo creo que hay más nombres que tienen muchos vicios. Hablo de vicios futbolísticos, no los vicios de Ronaldinho. Y claro, Piqué es un central que le gusta jugar de una cierta forma, parándose en una cierta zona del campo, y que allá el otro central y los laterales vean cómo hacen. Busquets es un hombre que le gusta jugar con un cierto estilo, con alguien a una cierta distancia, y que vaya De Jong a ver cómo se acomoda o que vea qué hace Arturo Vidal. Y si más adelante te encuentras con que Messi quiere que cualquiera de los dos que se pare junto a él, sea Suárez y Neymar, pues
no es un problema de que Messi no se adapta al tridente ofensivo, es que Busquets no se adapta al tridente del mediocampo y que Piqué tampoco se puede adaptar a los otros defensores. Y el equipo no va a caminar así. Que no sé, por ejemplo, fichar muy buenos jugadores no es sinónimo de fichar buenos jugadores para tu plantilla. Y Griezmann, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, era otro jugador del que veíamos en la Real Sociedad. En la Real Sociedad, el Griezmann de la Real Sociedad sería más complementario con Griezmann que el del Atlético de Madrid, que es más segunda punta, se mueve mucho por la zona Messi. Luego Coutinho, yo creo que sobrepagaron por él porque tenía un rol muy específico en el Liverpool, muy enfocado en finalizar en la frontal del área, aprovechando su gran disparo con la pierna derecha. Entonces yo creo que el Barcelona, claro que se ha reforzado, claro que ha intentado arropar de buena manera a Lionel Messi, pero creo que se han equivocado en el perfil de algunos futbolistas, como por ejemplo a Ousmane Dembélé, yo lo veía cantado. Desde el Rennes me parecía un buen jugador, lo ficha el Borussia Dortmund y además con Thomas Tuchel evoluciona a tal grado de que algunos partidos juega de interior, aprovechando ese giro que tiene entre líneas y luego, bueno, su cabeza está en Narnia o en no sé dónde, más la poca fortuna que ha tenido con las lesiones, pero a priori me parecía un buen fichaje. Y luego el tema del medio campo en donde yo creo que le ha faltado reforzarse. Frenkie de Jong me parece un perfil ideal, pero Sergio Busquets al lado ha perdido intensidad, esa dinámica. Pjanic, ahora que lo ficharon, tampoco creo que sea el futbolista ideal. Entonces, a partir de esto, aunque Pjanic pueda sumar, yo creo que necesitan otra clase de jugadores. Jugadores que presionen mejor y más arriba para recuperar la pelota más arriba. Y por lo tanto, esta idea de Wijnaldum creo que cobra mucho sentido y además a un costo accesible para las pretensiones del Barcelona. Bueno, y ahí estaba el debate también, si llegaba Wijnaldum, ¿por qué no llegaba Thiago? O, bueno, todavía no se ha cerrado todo ese tema, entonces es un tema allí que... La sensación a mí que me queda, y no sé a ustedes, es que Koeman, una especie de rompeportones que llega a este vestuario, quizá llega un año tarde con muy poco margen de maniobra, porque sabemos que pese a que firma Aitor por 2 temporadas, va a tener efectivamente una sola temporada para poder trabajar, porque la próxima directiva no lo va a querer al holandés si es que se da todo como se intuye que se va a dar en la elección que va a estar convocada en la primera parte, en el segundo trimestre del 2021. Entonces, bueno, ya habrá tiempo para el postmortem de esta directiva, pero uno queda con la sensación de que Bartomeu le dio demasiado, como decías, le dio demasiado poder al vestuario y el vestuario terminó por suicidarse porque ellos mismos se han hecho un gran daño y ellos mismos son los que terminan poniendo la cara del 2-8 del Estadio de Luz, Aitor. Sí, por dejarse llevar, ¿no? Por tratar de mantener esa inercia que les había dado para ir maquillando las temporadas, por ejemplo, con títulos de Liga, también por títulos de Liga, en los que el Real Madrid ni siquiera acabó subcampeón. Recordemos que este año fue campeón, pero los 2 anteriores acabó tercero por detrás del Atlético de Madrid. Con lo cual, yo sí que creo que haya habido una muy mala gestión y Bartomeu ha llegado tarde prácticamente a todos los incendios, incluido el de Messi, ¿no? Que yo creo que ese es el más paradigmático, el hecho de que no seas capaz de evitar que la mayor estrella del equipo y el mejor jugador en la historia, en los 130 años de historia del FC Barcelona, te lo escenifique con un burofax. Me parece que es muy significativo de los defectos de este caballero, de Josep María Bartomeu como presidente del Barça. Con respecto a lo de Koeman, a mí me sorprende bastante que haya accedido. Porque él tenía esa voluntad de querer dirigir a la selección holandesa, con la cual lo ha hecho razonablemente bien, a partir de una idea con un 4-3-3 con Memphis Depay como delantero. Lo ha hecho razonablemente bien y quería dirigirla en el próximo europeo. Yo no veía claro que fuese a aceptar la idea, como tú dices, de actuar ahora como bombero, que es algo que ya le vimos hacer con el Valencia Club de Fútbol hace una década. También creo que es digno de estudio por qué le llaman los equipos en estas condiciones. Es decir, Koeman se está empezando a convertir precisamente en el ejecutor, ¿no? En el liquidador de proyectos que no han funcionado o que han funcionado pero que ya no tienen futuro. Y por ahí probablemente el papel de Koeman
a Xavi Hernández, no lo sé, no me consta, pero a Xavi Hernández en Qatar creo que le está gustando. Porque lo que se va a encontrar Xavi Hernández cuando todo lo que dices tú que se intuye que se puede acabar dando se dé, creo que se va a encontrar un vestuario del Fútbol Club Barcelona mucho más manejable. Sí, exacto, correcto. Lo mejor que le pasó a Unai Emery en su carrera fue que Koeman haya llegado antes que era el Valencia. Llegó la barredora y dejó el vestuario más o menos limpio. Totalmente. Sí. Una cosa que quería acotar antes de terminar y que tiene que ver con el principio y que tiene que ver con el futuro. Aitor decía, este Bayern, la evolución del fútbol, de los entrenadores en Alemania... Quería hablar un poquito del Atlético de Madrid, o sea, brevemente. Es que voy por ahí, Vizca, voy por ahí. Vas a ver que lo voy a unir, tranquilo. Vale. La evolución de este fútbol tiene que ver con que coincidieron en una misma época Guardiola y Jürgen Klopp en la liga, en la Bundesliga. Y que a partir de ahí se ha hecho un híbrido con lo mejor de los dos mundos y que ese es el fútbol al que apuntan muchos equipos en el mundo. Yo siempre he sido de la teoría de que las ligas crecen a partir de la calidad de sus entrenadores y no a partir de la calidad de sus jugadores. Y ese es un gran debate que existe acá con la MLS. La MLS no ha crecido más porque se ha apuntado más a estrellas que a mejores entrenadores. Y creo que la liga ha perdido grandes nombres que entraron en esa liga. Esta es una liga en la que en algún momento llegaron a coincidir Pellegrini, Mourinho, Guardiola, se me está escapando alguien más por ahí, Pochettino, y que esos entrenadores ya no están. Y que por ahí, sacando a Zidane de la ecuación, la referencia como proyecto largo, como modelo estable, termina siendo el Cholo Simeone. Y creo que hoy en España hay más equipos que se parecen al Atlético de Madrid que equipos que se parecen al Barcelona de Guardiola o que intentaban parecerse al Barcelona de Guardiola. Y eso ha frenado una cierta evolución táctica en la liga. Porque el problema no es que se parezcan a Simeone, el problema es que no hay una contraparte a la cual parecerse y eso frena el desarrollo de jugadores, frena el desarrollo de sistemas y frena la formación de nuevos proyectos sólidos. Pero ¿no crees, por ejemplo, que, no sé, mencionas entrenadores similares a Simeone, quizá un poco Pepe Bordalás en el Getafe, Marcelino en su momento, que era más vertical, y el 4-4-1-1, el mismo Javi Calleja en el Villarreal, pero ¿no crees que juegan así porque no pueden jugar de otra manera o juegan así para competir mejor y optimizar sus recursos, Jaime? En parte sí, pero me parece que hace falta una cierta rebeldía. ¿Por qué sigo manteniendo que se parecen al Atlético? Porque el Atlético pudo competir así. Si tú te pones a un momento pre-Simeone, un momento más el boom del Barcelona de Guardiola, los equipos en la Liga eran equipos que buscaban jugar bien, que buscaban ganarte a partir de jugarte en campo rival, de quitarte la pelota. Y cuando llega Simeone y hace lo contrario y gana una liga y empieza a pelear arriba, los demás abajo entienden que la mejor forma de pelear su zona de la tabla, de pelear su liga personal, era esa. Era el contrasistema de lo que siempre hemos visto estilos parecidos al de Simeone. Lo que pasa es que Simeone le agregó, porque tuvo muy buenos jugadores en el principio, que la gente se olvida un poco de eso. Esa mejor versión del Atlético de Madrid, uno encontraba a Diego Rivas, encontraba a Falcao en la punta del ataque, encontraba a todos estos actores que terminaron siendo protagónicos durante casi la totalidad de la década de Simeone, como los Godín, como los Thiago, como los Gavi, como los Juanfran, como los Felipe Luis, David Villa, el Guaje o el propio Diego Costa. O sea, esta gente estaba en el prime de su carrera y ahora resulta que ya no lo están y ha costado el punto del reemplazo para ellos. Por eso yo creo, o sea, el Atlético tiene la excusa de que está en transición, Pepe, de que es un punto en el cual, bueno, sí, hay que renovar, hay que hacer lo inevitable, pero más allá de esa transición y de que Costa es demasiado importante dentro del funcionamiento de Simeone y no está bien, lo propio se puede llegar a decir de Morata, que Joao Félix no tuvo la confianza o no se pudo ganar la confianza que se esperaba que se ganara en la temporada y se constituyera una figura, llegó con 19 años, tenía demasiada responsabilidad, pero no sé si
¿El punto del fracaso está allí o está en Simeone por no haber encontrado alternativas para no depender tanto de figuras que él sabía que no estaban al alza? Mira, con la plantilla que tiene, no sé si compartan, yo creo que le toca reinventarse. Si uno analiza lo que ha sido el Atlético de Madrid, 2012 por ahí que gana la Europa League contra Bielsa, luego 2013 gana la Copa del Rey en el Bernabéu, además 2014 gana la Liga y pierde la final de Champions, luego 2016 vuelve a perder la final de Champions, 2018 gana la Europa League, o sea, se ha mantenido arriba el Atlético de Madrid. Ahora, que creo que tiene más recursos para jugar a otra cosa, Thomas Lemar costó arriba de 65 millones de euros, se ha quedado cortísimo. Vamos a ver qué es lo que pasa con Yannick Ferreira Carrasco, que se había ido a China, regresó y otra vez parece que repunta. Joao Félix, a todos nos gustaría o estaríamos de acuerdo en que si nos dicen Joao Félix con Guardiola, seguramente sería mejor futbolista de lo que es con el Cholo Simeone. Y lo vimos en el partido más importante de la temporada contra el Leipzig. El Atlético de Madrid cambió cuando ingresó Joao Félix. Y la pregunta era, ¿por qué se tarda en atreverse en colocar a Joao Félix? ¿Porque confía demasiado en ese 4-4-1-1? Porque quizás confiaba demasiado en Costa y se aferró al talismán de Llorente y dijo, voy a jugar así, punto. Claro. Y Simeone murió con la de él. Claro, y yo creo que necesita agitar la pizarra un poquito más. Y es algo que ya había hecho en la pretemporada pasada, que había probado la línea de 3. De hecho, a lo largo de la Liga Española lo vimos en determinado momento probar con línea de 3 en salida de pelota, con los laterales bien abiertos, porque además ganas mucha profundidad con Trippier en la derecha y con Renan Lodi en la izquierda. Tiene centrocampistas de buen pie, el caso de Saúl, para llegar desde segunda línea con muy buen recorrido, Thomas Partey afianzadísimo, pero le falta un 9. Yo creo que Diego Costa está muy alejado de su mejor versión y difícilmente la recuperará. Y por otra parte, Morata creo que se ha quedado cortito. Yo creo, perdona, Jaime, yo creo que el hecho de que Morata se esté quedando corto tiene bastante que ver con que Morata, que es un jugador de psicología, diríamos, débil, que necesita, sí, iba a dar una vuelta, pero tú has encontrado el atajo, sí, de psicología débil. Yo creo que el Cholo Simeone, tratando de salvar a Diego Costa, lo que está es acabando de defenestrar las opciones de Morata en el Atlético de Madrid. Por recoger un poco algunos de los elementos que habéis hablado, Jaime ha comentado, hay más cholos o más émulos de Cholo que de Guardiola. Creo que eso ha sido siempre. Incluso en el mejor momento del mal llamado tiki-taka, si buscamos los 20 equipos de primera división, dudo que hubiera más de 10 que trataran de jugar como Guardiola. De hecho, hay que ser muy valiente y tener mucha calidad. De hecho, estoy bastante seguro de que el influjo de Guardiola y el influjo de esa generación en la selección española es universal. Tú te acercas a un campo en el que estén jugando niños o niñas de 6, 7, 8 años y ahora ya empiezan a querer sacar el balón jugado desde atrás. Es decir, lo percibes en muy diferentes categorías, pero a nivel profesional creo que es mucho más sencillo que tú, como entrenador, llegues a un sitio y trates de aplicar un 4-4-2 reactivo que ser capaz de generar los automatismos que requiere, la complejidad que requiere una idea parecida a la de Guardiola. Creo. Totalmente. Después, con respecto a el proyecto a más largo plazo, coincido con Jaime cuando habla del Cholo, pero a mí me gustaría abrir una pequeña ventana, no sé si hoy toca, a la Europa League y al proyecto deportivo que encarna Monchi como director deportivo y Julen Lopetegui como entrenador. Ojo, porque el modelo de Lopetegui vuelve otra vez a conectar al fútbol español con el fútbol europeo. Un fútbol dinámico, vertiginoso, de mucha presión, de mucho físico, pero a partir de unas condiciones técnicas muy altas, ¿no? Y yo creo que lo que ha hecho Lopetegui... Y tácticas también. Y tácticas, sí. Vanega era un jugador que te ajustaba posiciones, te ajustaba líneas, te inquietaba al rival, te generaba mucho y el equipo se iba moldando a todo eso. Sí, totalmente. Con lo cual simplemente apuntar que es verdad que está Pepe Bordalás en el Getafe, que está Sergio González en el Valladolid. Por cierto, Pepe, hablando o preguntabas tú, ¿vosotros creéis que juega así por convicción o por falta de medios? Pues yo te digo, hablando con Sergio,
él me dice que a él le encantaría poder tener el tipo de jugador, el perfil de futbolista que le pudiera permitir defender más alto, tener más posesión de balón, tener que verse obligado a acular, a hundirse tanto en su propia área, pues ese tipo de cosas, descartarlas, pero es que no puede porque está en un equipo de la zona baja con 32 o 33 millones de euros de techo salarial. Claro. Y volvemos a lo que decíamos antes, es mucho más sencillo construir a partir de un modelo, llámale 4-4-2 reactivo, con líneas muy juntitas y a partir de ahí salir en alguna contra, que no lo contrario. Y esto es, creo que es algo que ha sucedido casi siempre en la historia del fútbol. Así es, así es. Yo quería cerrar el tema Es Atlético más de Madrid. sencillo plantear eso que plantear lo otro. Lo otro requiere de mucho trabajo. Quería cerrar el tema Atlético de Madrid, el tema de la transición, diciendo que cuando tú haces una transición, tú estás apostando a que las piezas que se quedan te mantengan el equipo a flote y potencien a los que llegan. Las piezas que se quedaron, salvo Oblak, no estuvieron a la altura. Los que mantuvieron el equipo a flote son todos los que llegaron. Felipe Monteiro, Renan Lodi, Trippier, Joao Félix. Y eso me parece que pasa por el Cholo y por Berta. Que los que ellos eligieron para que se queden y sean las piedras angulares de la reproducción, no tenían mucho más margen de mejora. Bueno, vamos a ver entonces. No me quiero alargar mucho. Aitor mencionaba algo que tenía en la mente, hablar un poquito del Sevilla, campeón de la Europa League, en esta reinvención del Sevilla con el regreso de Monchi. Se nos va a ir muy largo. No tenemos aquí un límite de tiempo, pero tampoco podemos abusar de que la gente, aunque también, bueno, esto se puede escuchar por etapas, no hay ninguna presión del tiempo. Hablar un poquito del City también, es un fracaso de Guardiola al ceder esto. Bueno, nos quedará para otro momento, porque eso sí, les quiero pedir para despedirnos, y arranco contigo, Jaime, una especie de proyección de lo que puede ocurrir en la próxima temporada. Yo voy a decir la mía. Creo que hay un candidato para poder repetir firmemente, que la temporada que viene puede llegar a volver a pasar por el Bayern. Esa es mi proyección para la próxima temporada, y te cedo la palabra para que me digas cómo puede continuar esta historia, sobre todo en la Champions. Creo que la Champions está lejos de España. Me sorprendería que uno de los españoles la gane, porque si bien el Madrid me parece que estará mejor que el año pasado, no va a ser el rival a vencer en Europa. Sería una gran sorpresa que lo haga el Barça en medio de una transición traumática, con tanto cambio, con una elección de por medio. Y creo que los otros dos pues están 1 o 2 escalones más atrás de los equipos que ya te he dicho que no son candidatos. Coincido contigo que el Bayern es el favorito. No creo que el PSG vuelva a tener una oportunidad como esta, ni siquiera de llegar a semifinales. Y creo que no hay que descartar a los ingleses por el número. Porque creo que los 4 ingleses, y no están tan lejos el uno del otro, entonces por probabilidad matemática se te pueden meter y te pueden pelear la Champions. Creo que Inglaterra es el único país donde tú tienes 4 equipos a un mismo nivel que te pueden pelear Europa. Y la Juventus me parece que está un poco en la línea del Madrid y del Barcelona. Creo que esta generación que llegó a 2 finales de Champions y que ha ganado 9 ligas consecutivas ya nos mostró su mejor versión europea. Pepe. Yo me voy a quedar con el Bayern 1. A menos de que salga Thiago Alcántara, yo nunca pensé que Thiago iba a rendir al nivel de como lo vimos esta temporada, porque era un jugador que de hecho en categorías inferiores me parecía que estaba más cercano a ser media punta que medio centro. Muchas veces ha jugado como interior, de hecho en la selección Luis Enrique lo pone ahí porque está Busquets, Rodri, pero ya también en las segundas partes lo ha colocado de medio centro. Entonces, mientras no salga Thiago Alcántara, el mejor medio centro de la temporada, me quedo número 1 con el Bayern. Número 2, yo me quedaría con algún inglés. Yo creo que Liverpool tiene todos los argumentos para volver a competir. Además, creo que va
Vamos a ver una Premier preciosa con un Chelsea súper reforzado, aunque quizá le falta solidez defensiva a pesar de la llegada de Thiago Silva. Vamos a ver el siguiente año de Pep Guardiola, cómo se reinventa de nueva cuenta. En Italia me parece, se ha hablado muy poquito, pero Italia, esta revolución de pizarras que ha tenido con la Lazio de Simone Inzaghi, que juega algo completamente distinto al Atalanta de Giampiero Gasperini, la Juventus que está en ese proceso de recambio generacional con Andrea Pirlo, que ojo, yo creo que puede ser el primer año desde 2012 que pierde un Scudetto la Juventus, porque el Inter viene muy fuerte detrás con Antonio Conte, un proyecto sólido. Tenemos una temporada preciosa y lo platicaremos aquí en La Clave Infinita. Un placer estar con ustedes, amigos. ¿Aitorín? Igualmente, Pepe, yo para mí creo que la tónica no ha cambiado mucho con respecto al año pasado, salvo por el pequeño detalle de que el Bayern ha ganado en la manera en la que ha ganado la Champions. Eso le convierte en favorito per se, como cada año cuando un equipo consigue el título. Pero el resto yo veo una igualdad bastante grande, ¿eh? Yo me quedaría con Bayern y con Liverpool porque son los campeones más recientes, porque realmente a mí el Liverpool, salvo el accidente, yo lo catalogaría como accidente de la eliminación a manos del Atlético de Madrid, me daba la sensación previo al parón por COVID y que era el equipo a batir. Y luego hay muchas incógnitas, ¿no? Después de ese primer peldaño o primer escalón que ocupan Bayern y Liverpool, veo la incógnita del proyecto del Chelsea. Tengo mucha curiosidad también por ver cómo madura el Manchester United de Solskjaer. El RB Leipzig sin Timo Werner, si va a poder competir como este año incluso por la Bundesliga. El Inter de Milán de Antonio Conte, que ha protagonizado un amago de espantada en este verano, pero que al final se queda. Es decir, muchos proyectos que, si se van dando bien ciertos detalles, pueden llegar lejos en la competición. Y después el Paris Saint-Germain, cómo reacciona al tenerlo tan cerca, al dar la sensación de que estaban a punto de conseguir aquello que llevaban pues 10 años ansiando, pero que al final también te crea callo. Yo creo que también te da una experiencia que es importante. Evidentemente, cuando tú llegas a la final quieres ganarla, pero en Europa, y más en una competición que premia tanto la chapa, que premia tanto el historial, como es la Champions League, haber perdido antes ayuda a ganar después. Con lo cual, no me mojo demasiado porque sigo un poco la tendencia de mis compañeros, pero yo creo que después de Bayern y Liverpool hay 8 o 10 equipos que no están muy, muy lejos en cuanto a nivel. Y sí, en lo que sí que coincido con Jaime es que la Champions creo que tampoco en 2020-2021 pasará por España. Muy bien. Y siempre aparece alguna sorpresita por allí, porque tuvimos al Tottenham como finalista en Madrid en el 2019, al Ajax llegando desde las fases... El de Rennes. Llegando desde las fases de clasificación. Atalanta. Al Leipzig, Atalanta. Entonces, Pepe estaba hablando de Lazio, quizá no lo veo competir a ese nivel al equipo racial, pero bueno, se puede llegar a dar. Creo que desde atrás también viene un Manchester United, lo mencionaba Aitor, que tiene que mejorar, que tiene que demostrar que este es el entrenador para poder ser protagonista también en Europa. Entonces, en definitiva, nos queda una temporada muy bonita, una temporada también que va a estar, esperemos que solamente en el principio, marcada por esta crisis sanitaria, por esta pandemia. Esperemos que pronto llegue el público. Así que, bueno, agradecerles a ustedes. Ya los perros le piden a Pepe que les dé un poquito de bola. Y bueno, gracias Aitor, gracias Pepe, gracias Jaime. Y, bueno, hablando de pandemia, ¿no teníamos una mascarilla por ahí? Sí, tenemos, a ver, tenemos mascarilla y tenemos camiseta. Así que cuidado, como dirían en mi barrio, ojo al piojo. Voy a mostrar aquí. Vamos, hay que enseñar aquí las joyas de la corona. El merchandising. Exacto, aquí tenemos esta es para Aitor, Además, en color negro con el símbolo del infinito en verde, ¿no? Exacto, y tenemos aquí la mascarilla. Ahí se ve. Buenísima, bueno, buenísima. Muy chula. Para sí, la señor. época, para la época.
es lo que nos toca vivir, así que trataremos de ¿Quién nos de iba a decir pasarla. cuando comenzó la Champions que íbamos a estar sorteando mascarillas? Nadie. Bueno, si hay alguien que las quiere, que se ponga en contacto con nosotros y por supuesto para Pepe y para Aitor habrá alguna. Gracias, señores, y ha sido una larga clave, pero esperemos que la gente la disfrute. Hasta la próxima.